Y justamente la noticia del día tenía que ver con este revés que sufría el gobierno de Javier Milei en la justicia, porque la Cámara en lo laboral le daba a la derecha en el pedido que hacían, la presentación que hacían la semana pasada la CGT. Vamos a hablar de este tema con Daniel Sapsay, abogado constitucionalista. ¿Cómo estás, Daniel? Buen día. Gusto de hablar con vos. Buenos días. Bueno, la gran duda ¿era inconstitucional esto que planteaba por decreto, específicamente, si querés, en lo laboral? Después nos extendemos al resto. Bueno, yo en su momento, cuando se dictó este decreto de necesidad de urgencia, consideré que más allá del contenido, ya que en su contenido estoy en la mayoría de acuerdo, el problema fue la forma. Es decir, los decretos de necesidad de urgencia se incorporan a la Constitución con la reforma del 94. Y la elaboración de la cláusula respectiva, que es el artículo 99, inciso tercero, establece como principio general la prohibición al Poder Ejecutivo de emitir decretos de contenido legislativo. Y agrega, solo cuando circunstancias excepcionales impidan el trámite normal de sanción de leyes establecido en esta Constitución, en ese caso podrá hacerlo, y excluye en todas circunstancias 4 materias: la materia fiscal, la materia penal, partidos políticos y electoral. Por lo tanto, no veo que se den esas circunstancias excepcionales, ya que el presidente podía perfectamente convocar a sesiones extraordinarias, como por otro lado lo ha hecho, para cumplir con el principio de legalidad. La Corte Suprema, por otra parte, ha establecido cuáles son los estándares sobre esas circunstancias excepcionales, y ellos son materia bélica, es decir, que haya una guerra, un terremoto o un tsunami, es decir, un terrible evento de la naturaleza, o una circunstancia de tipo económico tan excepcional que haya que tomar rápidamente una medida sin que sea posible la reunión de las cámaras. Claro. Como podemos ver, tampoco acá encaja la situación del decreto de Milei. Lo había hecho y mucho durante el primer año de gobierno Alberto Fernández, pero allí tenía la excusa de la pandemia y el Congreso que había sesionado menos. Exactamente. Yo en su momento, el primer decreto de urgencia que creó la emergencia por la situación del COVID, me pareció adecuado. Después abusó enormemente, sacó todo tipo de decretos aludiendo que era por la pandemia, no tenía nada que ver la pandemia, por ejemplo, con reforma de materias fiscales, materias penales, invadió todo. Pero el primero, estoy de acuerdo, que fue una buena medida. Sapsay, ahora este fallo de la Cámara de Apelaciones del Trabajo suspende la vigencia, por lo menos de estos artículos correspondientes a la reforma laboral del DNU. El gobierno dijo que lo va a apelar, que va a intentar que se tramite en el fuero contencioso administrativo. Pero acá lo que falta es que se expida, en todo caso, la Corte, que dijo que hasta febrero no va a habilitar la feria para hacerlo, con lo cual esto va a seguir suspendido, ¿verdad? Bueno, esto termina todo en la Corte. La Corte Suprema, en otro amparo, no habilitó la feria, que fue el que interpuso el gobernador Quintela, por un tema que entendió la violación del federalismo. Pero acá podría pensar de manera diferente. No es que por ese caso está obligada a tener el mismo criterio en este otro. Lo que el gobierno alega sobre la competencia contencioso administrativo, yo creo que tiene razón. Porque acá lo que está en juego no es la materia laboral en sí, sino lo que está en juego es una medida de gobierno. La medida de gobierno va todo. Cuando el Estado está metido como una de las partes principales, va normalmente a ese fuero, el contencioso administrativo federal. Y voy para atrás entonces, Daniel, ¿por qué justamente la Cámara Laboral se expide en vez de darle a la derecha justamente lo que pedía el fiscal, es que esto pasara justamente al fuero contencioso y administrativo? Porque tuvo otro criterio. Fue un fallo 2-1, si mal no recuerdo, y fue un criterio diferenciador. Muchos dicen, y es probable, que haya una enorme complicidad con los dirigentes sindicales. Claro. Es probable. Claro, es un fuero más dominado justamente por el sindicalismo. Sin duda, y en esa Cámara, sobre todo 2 de los miembros, que son los que votaron a favor, están totalmente identificados con el sindicalismo. Que claro, con todo cruzado por la política, uno nunca sabe si los fallos finalmente están bien o están mal, ¿no? Entonces finalmente
nos queda la duda, por eso apelamos a tu sapienza. Eso es lo terrible de una justicia que tiene color político y que según donde caiga una determinada cuestión uno sabe más o menos cuál va a ser el derrotero o qué fiscal se va a sortear a sí mismo. En particular, desde que el kirchnerismo creó Justicia Legítima. Ya el título, que es una agrupación dentro de la justicia que agrupa a jueces, fiscales y también personalidades de la doctrina que sostienen los estatutos que cualquiera que sea la situación que se plantee siempre van a fallar a favor de este movimiento, el kirchnerismo. Imagínense que es el peor de los mundos. Sapsay, ¿qué tal? Justamente Sí, usted lo que argumentaba tiene que ver, ¿no?, con lo que es el argumento central de este fallo, que dice que no está acreditado ni la necesidad ni la urgencia del decreto. Ahora, ¿cómo va a hacer el gobierno para, digamos, apelar justamente este argumento central? ¿Cuáles son los recursos que tiene? Bueno, va a negarlo. Claro, pero ¿de qué forma? Ya lo ha hecho. Y va a decir que la situación económica efectivamente es de necesidad de urgencia y que no tenía otra salida que apelar al DNU. Si no, no se hacen las cosas. Que si se va por el camino normal, eso puede tardar cualquier cantidad de tiempo y entonces no se puede enfrentar la situación económica, que se va al colapso. Milei lo dijo. Dijo, creo que utilizó otra palabra, hecatombe o algo por el estilo. Así que sí, argumentos siempre hay. Ahora, están quienes opinan que en realidad debería, por esta cuestión de que no se acredita la necesidad de urgencia, que se debería haber anulado todo el DNU. Hay quienes opinan eso. Digo, ¿es posible anularlo por partes como se dio aquí en este caso puntualmente? Bueno, yo entiendo que en primer lugar tiene un formato que nunca habíamos visto. Un DNU que tiene más de 360 cuestiones que abarcan prácticamente todos los aspectos de la vida humana, una cantidad inmensa de regulaciones, jamás vimos. Entonces, para interponer un amparo tiene que haber una afectación. Claro. Por lo tanto, yo no puedo por el todo, no puedo estar afectado tanto porque se modificó un procedimiento aduanero como porque se modificó la ley laboral, porque se modificó la ley de tierras, no. Debo tener una afectación especial, si no, no demuestro de qué manera se han afectado intereses legítimos que están en mi cabeza. Así que el despiece ese es lógico. Y en función de esto, del volumen, lo que vos marcabas, Daniel, Sí. y de los tiempos, digo, ¿puede ser una batalla para 4 años para Javier Milei o se resuelve en algún momento, tiene un cierre? ¿O depende también de lo que intervenga el Congreso en ese punto? No creo que sea para 4 años. Es decir, acá hay que ver las dos vías. Por un lado, la vía legislativa, que sería la más deseable que se resuelva allí, que se dé a partir de negociaciones, en donde se logre que esta parte sí, esta parte no, y que se abra ese decreto. Y en última instancia, lo judicial, que debería ser algo excepcional, la Argentina no lo es, lamentablemente, va por camino separado. Y ese camino separado termina en la Corte, que va a dar la última palabra sobre la constitucionalidad o no de cada una de las situaciones y en función de los precedentes que conocemos. Bien. Daniel, muchísimas gracias por el análisis. Al contrario, ha sido un placer hablar con ustedes. Buenos días, que tengan un feliz año. Hablábamos con Daniel Sapsay.